Vamos a ver en este video la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del miocardio o del corazón para mantener el volumen minuto circulatorio. Es decir, ese corazón, por alteraciones locales o a nivel o sistémicas o generales, va a estar impedido de bombear la cantidad de sangre que tiene que bombear normalmente. El trabajo cardíaco, aceptando que en reposo el volumen de expulsión cardíaco es de aproximadamente unos 65 o 66 mililitros y que el ritmo cardíaco es de 72 latidos por minuto en reposo, el ventrículo izquierdo arroja un volumen de alrededor de 5 litros por minuto, con un gasto cardíaco de 7.200 litros, es decir, unas 7 toneladas y media por día. El corazón normal posee un gran poder de reserva que puede aumentarse en forma considerable mediante los entrenamientos físicos. Durante el esfuerzo existe un mayor retorno venoso hacia el corazón, con el consiguiente incremento de ese lleno diastólico y estiramiento de las fibras musculares. La respuesta es una contracción más vigorosa. No sé cuántos de ustedes están haciendo el curso de fisiología, pero eso lo habrán estudiado, lo habrán visto o lo van a ver. Fue estudiado por Starling y esa es la ley de Starling, que a mayor expansión la contracción va a ser más vigorosa. Hay una elevación de la presión sanguínea, los latidos cardíacos también aumentan durante los esfuerzos, de manera tal que esos dos factores juntos, la contracción más vigorosa y el aumento de la frecuencia cardíaca, pueden llevar el volumen por minuto alrededor de 7 veces más que durante el reposo. Este funcionamiento fisiológico puede mantenerse solo si el miocardio está intrínsecamente sano, si las válvulas cardíacas funcionan eficazmente y si el sistema de conducción cardíaco coordina las contracciones de las cámaras de manera alternada y de manera correcta. La alteración de cualquiera de estos requerimientos puede ocasionar una insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos que recordar un poquito, vamos a hacer un esquema bastante simple de los, vamos a hacer unos pulmones por acá, vamos a hacer un corazón completamente simplificado con 4 cámaras, las aurículas, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Ese corazón que nosotros ya vimos las alteraciones a nivel valvular. Esto parece una galletita más que un corazón, pero bueno, a los fines de esta clase me sirven. Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Recuerdan que teníamos las válvulas cardíacas. Por un lado teníamos la válvula mitral, la tricúspide y las válvulas sigmoideas, aórtica y la válvula pulmonar. Bien. Por otro lado tenemos entonces los circuitos de la circulación, donde vamos a tener que la sangre que viene oxigenada de los pulmones llegaba por las venas pulmonares y la sangre que llega a los pulmones iba a llevar por las arterias pulmonares, ¿sí? De los ventrículos salen arterias y a las aurículas llegan las venas. Esa sangre que llega al corazón entonces pasa de la aurícula al ventrículo y ahí salía, ¿por qué arteria? La aorta. Esto es un esquema, no es muy correcto desde el punto de vista anatómico.
esa aorta que luego se iba a ramificar en las distintas ramas que van a ir a nutrir al tubo digestivo, con las arterias mesentéricas del tubo digestivo, vamos a hacerlo parecido a un intestino. Esa sangre llegaba, vamos a hacer un hígado que no me salió muy bien, al hígado, porque ¿cómo llega la sangre desde el tubo digestivo al hígado? Por la vena porta, que junto con que constituye un sistema porta, donde una vena se ramifica en vez de recoger sangre de los otros tejidos. También tenemos todas las redes capilares que van a nutrir los distintos órganos, los capilares generales, que luego van a ser recogidos por las vénulas, las venas. Acá tenemos, esto llega con la vena porta, y de acá que vena salía, las venas suprahepáticas, y van a ser todas recogidas por, finalmente, las venas cavas. Vamos a hacer así. Dijimos que llegaban las venas a las aurículas. Las venas cavas. Y ¿quién nutre esto al hígado? Vamos a hacerle la arteria hepática. Para molestar nomás. Bien, aquí yo lo que les hice es un esquema de lo que llamamos la circulación general. La circulación general mayor o sistémica es el circuito que comienza, entonces, la circulación general mayor es la que parte del ventrículo izquierdo, hace todo este circuito y llega a la aurícula derecha. Eso es lo que llamamos circulación general, mayor o sistémica. Y por otro lado vamos a tener lo que llamamos la circulación menor o circulación pulmonar, que es la que partiendo del ventrículo derecho va hacia los pulmones y vuelve de los pulmones hasta la aurícula izquierda. ¿Se entendió? Entonces, circulación mayor y circulación menor. Bien, la insuficiencia cardíaca puede dividirse en función de esta distribución de la circulación en dos tipos de insuficiencias. Una insuficiencia cardíaca derecha y una insuficiencia cardíaca izquierda. Donde este corazón o estos circuitos pueden estar alterados. Generalmente en una insuficiencia cardíaca izquierda lo que va a estar afectado, vamos a hacer colorcitos, la insuficiencia cardíaca izquierda lo que vamos a tener afectado es el lado izquierdo del corazón. Fundamentalmente la función de expulsión. Si dijimos que la insuficiencia cardíaca izquierda era esa incapacidad de eliminar o de establecer esa circulación y mantener ese volumen minuto circulatorio, una insuficiencia cardíaca izquierda la podríamos tener ocurriendo ocasionada por una alteración en la válvula mitral o una válvula sigmoide aórtica con una insuficiencia o una disfunción valvular, donde, por ejemplo, ese ventrículo izquierdo bombea sangre, ¿sí? Y si la válvula mitral no cierra de manera adecuada, va a haber un regurgitamiento de sangre hacia atrás en el circuito, ¿sí? Eso va a hacer que con cada latido empiece a acumularse y se vaya acumulando sangre por detrás del circuito.
ese miocardio en un primer momento, frente a ese esfuerzo, se va a ir dilatando porque se va llenando o va teniendo una rémora de sangre por detrás, va a haber contracciones más enérgicas para tratar de expulsar toda esa sangre que está quedando acumulada en el sector izquierdo, va a haber una taquicardia, aumenta la frecuencia a expensas de una reducción del tiempo de diástole. ¿Y qué pasa si yo tengo un músculo trabajando mucho, con mayor frecuencia y con mayor intensidad? Lo que puede suceder es que haya una hipertrofia compensadora de ese ventrículo izquierdo. Pero este mecanismo no le sirve por mucho tiempo y la sangre sigue acumulándose por detrás. ¿Dónde vamos a ver las alteraciones que se producen durante una insuficiencia cardíaca izquierda? Las vamos a ver por detrás en el circuito. Lo vamos a ver a nivel pulmonar. ¿Qué va a pasar en el pulmón? Si yo estoy teniendo una cantidad de sangre que va quedando retenida o estancada en el circuito en la parte posterior. Ese pulmón lo que va a tener es una congestión, insuficiencia cardíaca izquierda, vamos a tener congestión. Esa congestión, ¿qué va a hacer? Que aumente la presión hidrostática. Si yo tengo aumento de presión hidrostática, ¿qué podía suceder? Va a haber congestión y edema en el pulmón. Un edema que se puede resolver, esto puede resolver si tengo alterado el funcionamiento valvular, o puede ser otro motivo, podría ser un infarto cicatrizal en este sector del ventrículo izquierdo. Tampoco lo puedo resolver. Se puede tratar de compensar con medicación, pero este edema de causa cardíaca se empieza a convertir en un edema de tipo crónico. Un edema, entonces vamos a poner que se va a hacer crónico. ¿Qué características tiene un tejido donde tenemos un edema crónico? Esto va a causar una fibrosis a nivel del parénquima y del pulmón. Entonces, yo voy a tener congestión, edema, fibrosis. Esa sangre que va quedando acumulada en esa congestión, una congestión que es pasiva, porque esto se produce porque no puede, está impedido el retorno venoso en este sector, él recibe el nombre de induración parda del pulmón. ¿Por qué parda? ¿Por qué les parece que parda? Porque yo voy a tener una congestión que puede producir una extravasación de eritrocitos. Esos eritrocitos que van a ser degradados y sus componentes van a ser fagocitados por los macrófagos presentes en el pulmón, hacen que estos macrófagos pulmonares que lo que van a incorporar es la degradación de los restos catabólicos de la degradación de los eritrocitos. ¿Qué pigmento van a incorporar? Estos macrófagos cargados de pigmento de hemosiderina reciben el nombre de células de la insuficiencia cardíaca. Y hasta acá la insuficiencia cardíaca izquierda. No tengo muchas hojas, esta cuarentena me dejó media desprovista. Un paciente con una insuficiencia cardíaca izquierda que tiene líquido ocupando esos espacios alveolares, va a ser un paciente que va a tener una dificultad respiratoria. Los sujetos se presentan como ahogados, la palabra es disneicos, y cuando tose
eh, expectora un líquido rosado. ¿Por qué rosado? Porque va a ser líquido y va a haber presencia de eritrocitos extravasados dentro de los alvéolos pulmonares. Entonces, insuficiencia cardíaca izquierda, induración parda del pulmón. Esto es una explicación muy fugaz y muy rápida que les rogamos y les sugerimos enfáticamente que completen la información que se les da en estos videos leyendo del libro recomendado. Por otro lado, podemos tener una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Y si dijimos que la insuficiencia se producía, por ejemplo, en este caso por una alteración a nivel de las válvulas sigmoidea pulmonar o de la tricúspide, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Y dónde voy a ir a buscar esta congestión y este edema por el impedimento del retorno venoso? Lo voy a ir a buscar atrás en el circuito. ¿Dónde lo voy a encontrar? En el hígado. Voy a encontrar edema en todo el resto de los órganos. Puedo encontrar congestión y edema, no sé, en los capilares del pie. ¿Sí? Ahí está, un pie. ¿Por qué hago este pie? Porque hay una imagen de un edema de origen cardíaco, ese edema con foveas, donde los miembros están hinchados. En realidad el paciente tiene una disfunción importante en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha. La lesión, por ejemplo, el ejemplo que dimos hace un ratito es una lesión en la válvula tricúspidea, va a provocar una rémora circulatoria y lo que va a producir es una dilatación a nivel del ventrículo derecho y vamos a encontrar congestión. Lo voy a escribir acá en otro papel. Vamos a encontrar entonces en la insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, congestión, edema, esta congestión pasiva en hígado, ya la vimos la semana pasada, ¿sí? Esa congestión donde el hígado se va a encontrar agrandado, de un color rojo profundo, azulado, porque es una sangre hipoxigenada. Y si esa congestión persiste, ¿qué le pasa al hepatocito en esta situación de menor cantidad de oxígeno? Los hepatocitos van a empezar a sufrir acúmulo graso. ¿Sí? Y vamos a tener congestión más acúmulo graso, es lo que denominamos hígado moscado o en nuez moscada, ¿sí? Donde vamos a ver un centro oscuro que va a estar dado por la vena centrolobulillar ingurgitada, congestiva, y la zona periférica con esos hepatocitos en acúmulo graso de color amarillento que le da ese aspecto parecido a el corte transversal de una nuez moscada. Tenemos que, les recuerdo, o recordemos, que todo el circuito por detrás de esta alteración a nivel cardíaco va a estar comprometido. Vamos a tener todo el resto de los órganos congestivos, edematosos, los miembros inferiores hinchados por esta presencia del edema y en las causas pueden ser alteraciones a nivel valvular, alteraciones a nivel del
del ventrículo, del funcionamiento del ventrículo derecho, e incluso alteraciones a nivel pulmonar, que pueden estar originadas por una insuficiencia cardíaca izquierda. Esta insuficiencia cardíaca izquierda puede provocar alteraciones a nivel pulmonar y alteraciones a nivel del resto del circuito. Algo que empieza como una insuficiencia cardíaca izquierda se hace una insuficiencia cardíaca congestiva de todo el corazón, ¿sí? Otra de las situaciones que pueden provocar este aumento o disminución del retorno venoso son alteraciones como por ejemplo la fibrosis a nivel pulmonar, que impiden entonces la normal circulación de la sangre. Cualquier situación donde haya una hipertensión a nivel pulmonar va a provocar esta insuficiencia cardíaca